Dios los bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a estudiar la lección número 16. ¿Qué es la iglesia? Ahora aprenderemos algo muy importante acerca de la iglesia. En Efesios capítulo 5 y el verso 23 dice: Cristo es también el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. La palabra iglesia no significa aquí el edificio donde nos reunimos, sino nosotros mismos, los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, este versículo nos enseña que nosotros los creyentes, como la iglesia, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Cristo está en los cielos, ya que ya no se ve en este mundo, pero si nosotros somos su cuerpo aquí en la tierra, la gente debe ver a Cristo en nosotros. ¿Por medio de quiénes debe ser visto Cristo en el mundo? Por medio de nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dentro del cuerpo de Cristo todos somos miembros de ese cuerpo y cada miembro tiene capacidades distintas. Entonces vamos a examinar cómo cada miembro tiene funciones diferentes. Usted tiene un solo cuerpo con muchas partes diferentes. Por ejemplo, tenemos los ojos, tenemos las manos, los oídos, todo esto. Son parte del cuerpo, pero son diferentes miembros. Cada parte del cuerpo tiene su propia función. Los ojos existen para ver, los oídos, las orejas son para oír, los pies son para caminar, etc. Cada parte de cada miembro del cuerpo tienen funciones. Así también funciona en la iglesia. Cada miembro de la iglesia tienen capacidades y esas capacidades, cuando las ponen al servicio, completan la necesidad para el bienestar de todo el cuerpo, que es la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia se requieren muchos servicios. Por ejemplo, las personas que se encargan de limpieza, de acomodar las sillas, de aspirar, de barrer, de hacer todo lo que se requiere para que el ambiente esté preparado cuando los miembros llegan para que hagamos el servicio a Dios, cuando oramos, cuando alabamos, cuando lo adoramos, cuando escuchamos la palabra de Dios. Cada acto que hacemos para relacionarnos con Dios, diferentes miembros participan. Por ejemplo, los primeros preparan el ambiente, arreglan el lugar, luego vienen los que oran, luego vienen los de la alabanza, luego los que enseñan, y así cada miembro tiene sus propias funciones. Y por eso es bonito cuando los entendemos, de manera que la función que cada miembro hace es necesaria. Así que nadie es más importante o menos importante. A veces, por no tener una comprensión, uno piensa que el que canta es mucho más importante que el que limpia o que el que le da clases a los niños. Todos son miembros, todos son importantes. Por ejemplo, en el cuerpo, ¿cuál es más importante? ¿Los ojos o el oído? ¿Las manos? ¿Acaso no todos son importantes? Porque las funciones que cada miembro realiza es única y por eso son importantes. Las funciones de cada miembro completan para el bienestar de todo el cuerpo. Así que en el servicio a Dios es igual. No debemos pensar que una función de un miembro es mucho más, como le digo, más importante que las otras, porque no son, o las considera que no son tan importantes porque no hacen la función que el otro que uno piensa que es importante. En verdad todos son importantes, porque todos necesitamos, todo el cuerpo de Cristo necesita ese servicio y lo dan los miembros del cuerpo. Así que eso es lo que la palabra dice en Romanos capítulo 12. Voy a leérselo en el capítulo 12 y el verso 6. Dice que, déjenme leérselo, Romanos capítulo 12 y el verso 6 dice esto: de manera que teniendo diferentes dones,
obviamente cada miembro, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, el que le toca hacer esa, acomodar las sillas y eso, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad. Hay gente que es generosa de corazón, que Dios les bendice, que pueden hacer cosas y obtienen bienes, pero también tienen un corazón generoso. Ellos, su gozo es compartir. Dice que el que reparte con liberalidad, el que preside, el que tiene una función de responsabilidad, por ejemplo, de organizar, pues tiene que ser diligente en cumplir esa tarea. El que hace misericordia lo tiene que hacer con alegría. El que se compadece, oh, yo voy a ayudar a esta persona, entonces lo tiene que hacer así. Porque dice que el amor sea sin fingimiento, debe ser de corazón todo lo que se hace. Así que, hermanos, cada persona, cada miembro tiene su propia función y esa función que hace la debe hacer para el bienestar de todo el cuerpo. Significa que la función que hace cada miembro en la iglesia debe estar dispuesto para hacerla a toda la iglesia, a todos los miembros. Y así entre todos nos ayudamos los unos a los otros. Todos esos dones, mis hermanos amados, o esas capacidades que cada uno tiene son para que los ponga al servicio de la iglesia. Ahora, en el servicio la capacidad que cada quien tiene, todos debemos ponerla al servicio de todos, porque eso es necesario. En Efesios capítulo 4 y el verso 7 dice, pero cada uno de nosotros ha recibido los dones o las capacidades que Cristo le ha querido dar a cada quien. Entonces, si nosotros sabemos que hemos recibido, que tenemos ese favor, esa gracia, esa habilidad, el deseo mismo de hacer las cosas, entonces uno debe hacerlo sin esperar que todos tengan ese mismo sentir. ¿Por qué? Porque no todos los miembros hacen la misma función. Entonces, a unos les gusta una cosa, a otros les gusta otra, y debemos ubicar en el servicio a cada miembro en el área donde está su don, porque en el don que ellos tienen es donde ellos realmente hacen el trabajo, donde se gozan y lo hacen por amor, y se gozan realmente en hacerlo. Pero cuando alguien está en una área donde no es su servicio, la persona sufre y no hace el trabajo o el servicio no lo hace con amor, porque está tenso, está sufriendo, porque ese no es su don. Así que no debe estar el miembro en un área donde no es su don, debe estar en donde la persona se goza y se deleita. Ok, en 1 Corintios capítulo 12 y el verso 21 nos da una explicación de cómo todos los miembros son necesarios. Dice, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Ve, como miembros somos parte de un cuerpo. Y la cabeza no le puede decir a las manos, no te necesito, ¿no? Porque ¿quién va, si se quiere rascar la cabeza, con qué lo va a hacer? Necesita la mano. Pero si las manos quieren resolver algo, tiene que esperar que la cabeza piense. Ve, todo está coordinado. Dios lo hizo así. Y debemos aceptarnos como miembros de la iglesia, que todos tienen una función y que debemos respetar y honrar la función o la capacidad que la persona tiene. ¿Por qué? Porque eso Dios le puso esa capacidad para servir a los demás. Así las habilidades o dones que cada quien tiene las debe poner al servicio de todos. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos para que podamos funcionar como cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Ay, Dios mío, Dios nos ha dado esas habilidades para que podamos desarrollarnos dentro de la iglesia. En la iglesia realmente nosotros pasamos a formar la familia de Dios. Es una nueva familia.
Y en esta nueva familia aprendemos de Dios, la voluntad de Dios, y en esa, cuando Él nos enseña su voluntad y empezamos a obedecer la voluntad de Dios, todos, entonces la relación con el cuerpo de Cristo es hermosa. Y cuando entramos en la familia de Dios, por eso sentimos gozo, porque empezamos a relacionarnos no con el conocimiento que teníamos antes, sino con el conocimiento de Dios. Y cuando la palabra de Dios, todos nos sometemos a ella, se da una armonía hermosa dentro de la iglesia con los hermanos. Cuando cada uno entiende la voluntad de Dios y cada quien hace la voluntad de Dios, entonces la armonía es preciosa. Y por eso dice en el Salmo 133, dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque cuando cada quien hace pone en servicio su don, su función, para bien de los demás y los demás con él, entonces eso es lo que hace armonioso, es lo que hace bonita la convivencia, porque nos servimos los unos a los otros en lo que otro es capaz y yo no lo soy, entonces aquella persona hace por mí lo que yo no puedo y el don que yo tengo lo pongo en servicio en bien del otro que no puede servirse en esa área, y de esa manera nos completamos y nos necesitamos los unos a los otros, y esa misma capacidad que uno tiene y la incapacidad del otro nos permite amarnos, necesitarnos los unos a los otros. Así que es hermoso, hermano, cuando entramos a la familia de Dios y con el conocimiento de Dios, entendemos que Dios nos creó así para que seamos unos seres que nos necesitamos. Aprendemos a amar. Amar es hacerle bien al que no se puede hacer bien. Entonces Dios nos permite situaciones en las que aprendemos a amar, no solo a decir con la boca, pero a hacer con nuestros actos un servicio a aquel que no se puede servir, y de esa manera nos ayudamos los unos a los otros. Y eso es lo que dice Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. El mismo bien que te procuras a ti es el mismo bien que debes procurar para los que están alrededor de ti, sea tu familia, tus hermanos o quien sea. Debemos servir a los demás. Hay algo que la palabra del Señor nos enseña, cómo debemos nosotros, cuando vemos que una persona hace su servicio, deja funcionar o pone en función su don, si algunos, por ejemplo, dentro de la iglesia, a algunos les gusta cantar, a otros les gusta diferentes actividades, entonces aprendamos algo. Si la persona le gusta cantar, dejemos que cante. Si la otra persona le gusta servir, y que sirva. Cada quien en su don. Pero una cosa que tenemos que tener cuidado es esto: nunca debemos tratar de envidiar lo que otro tiene. Si una persona que está en la alabanza y viene otra su don es servir, pero nada más porque ve a otra persona cantar, quiere ir a cantar o quiere predicar si no es su don, no lo va a hacer bien. Y entonces, si no es su don y quiere hacer aquello, y cuando llegue y no lo hace bien, va a ver, lo está haciendo por envidia entonces. Y cuando la envidia se envuelve, causa problemas en la relación, donde las personas van con ese sentimiento de envidia, causan problemas porque ofenden a otros, menosprecian. Cuando la envidia llega, destroza la comunión, la relación la daña. Por eso es que, hermanos amados, aprecia el don que Dios te ha dado y ponlo en servicio. Dios te va a recompensar por cada obra que haces y Dios te va a bendecir por eso. Pero no tratemos de hacer algo que no nos sale bien, porque no tenemos ese don. La persona que tiene el don hace las cosas, se goza en hacerlas y hay gracia, Dios le ayuda. Así como cuando Dios dice que Dios estaba con José y que todas las cosas que José hacía, Dios las prosperaba. Sí, porque las hacía con amor. José las hacía con amor y por amor a Dios. Todo lo que hacía lo hacía por amor a Dios. Entonces Dios prosperaba las obras que hacía. Pero cuando la persona va y las hace
con contienda por envidia, ese no es Dios. La envidia no es de Dios. Y cuando la persona está operando así, le va a hacer salir mal. Las obras que hace van a estar mal y va a estar en contienda, va a pelear con las demás gentes y las gentes lo van a rechazar si tiene envidia, porque eso se siente, la gente los empuja así, porque viene y rompe una armonía que ya está así. Así que, hermanos amados, en el servicio a Dios tiene que ser todo por amor. Si tiene envidia, pídale a Dios que le perdone y conténtese con el don que tiene. No trate de ocupar o hacer una función que usted no tiene. Para que usted aprenda a vivir en armonía, aprecie el don que tiene. Y respete el don de los demás y aprenda a contentarse con el que tiene, hermanos amados, porque eso a Dios le gusta. Ok, ahora, cuando nosotros pertenecemos a la iglesia como miembros tenemos responsabilidades, y si notamos que como miembros tenemos que estar acudir con regularidad a los servicios y participar en las actividades. Debemos orar por la iglesia, debemos dar para que la iglesia tenga la provisión que necesitan y debemos servir. Ahí están los servicios. Todo para que entonces crezcamos como miembros dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero hay algo que debemos tener cuidado. Cuando nosotros pertenecemos como miembros de la iglesia local, nuestro deber es cumplir con todas esas responsabilidades. ¿Y por qué no está bien? Imagine usted esto, que toda la iglesia debería reunirse como miembros, porque el cuerpo, por ejemplo, si hablamos de nuestro propio cuerpo, cuando vamos a hacer una actividad, no dejamos la mano izquierda en la casa y todo lo demás sí va. Entonces, cuando vamos a un lugar, va todo el cuerpo. Es así como tiene que ser cuando cuando son el tiempo de reunirse, todo el cuerpo tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque el miembro que no llega no hace la función, no pone en servicio el don que necesita todo el cuerpo. Entonces el cuerpo en sí en ese día no tiene una mano, no tiene un ojo, no tiene un oído, entonces no está funcionando bien como cuerpo, como iglesia. Y es por eso que la palabra en Hebreos dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque se supone, estamos esperando que aquel vaso venga y haga la tarea, la función, que ponga en servicio el don que tiene para bendición de todo el cuerpo, pero si no llega, ¿cómo va a servir? Entonces se siente un hueco ahí y estamos esperando que ministre esa persona lo que necesitamos, así como nosotros también a ellos, y cuando eso no se da, entonces el cuerpo queda inválido, no tiene los demás miembros que tenían que haber funcionado, y entonces la tarea se hace incorrecta. Y es eso lo que pasa y que daña a la iglesia, hermanos amados. Así que como miembros debemos tener cuidados y cumplamos con nuestros deberes. Y respetemos todos los dones o funciones que los demás hacen. No compitamos con los dones, ni despreciemos los dones de los que los demás tienen. No, hermanos, estamos en la presencia de Dios y todo lo hacemos por amor a Dios. Y si hacemos esto así, entonces vamos a estar agradándole al Señor y estaremos también nosotros contentos. Nos necesitamos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo y de la familia de Dios. Por este motivo debemos estar juntos cuantas veces podamos, y cuando haya culto o reunión, nosotros también debemos asistir y participar. Cuando otros usan sus dones o sus capacidades, debemos apreciarlos. Gracias por servir a la iglesia, gracias por hacer esto, gracias por hacer aquello. Gracias, gracias, gracias. Es como decirle, te agradezco, reconozco tu servicio, reconozco tu don, y la persona que se le reconoce obviamente se sienten bien porque le estamos reconociendo el servicio que están haciendo. Es bueno que les agradezcamos lo que hacen en beneficio de todo el cuerpo de Cristo, que es toda la iglesia. Hermanos míos, esto es lo que quería compartir con ustedes en esta enseñanza, y oramos que el Señor le dé la luz que requiera para que su
servicio al Señor, para que su servicio a su prójimo dentro de la iglesia, en su hogar, donde quiera que esté, sea hecho todo por amor. Ponga en servicio el don que Dios le ha dado o los dones que Dios le ha dado en beneficio de los demás y en ofrenda hacia Dios, y usted será una vida fructífera para la gloria de Jesucristo. Que la paz del Señor esté con usted. Amén.